Estábamos hablando de Susana Malcorra, Sí. en la Cancillería, mi ex jefa en Telecom. Pero, felicitaciones. No, yo estaba contratado en Telecom, así que... Echó 450 compañeros. claro, y bueno, fue la época que yo me fui también, ¿no? Agente en comisión en la Cancillería Argentina. ¿Cuál es el misterio detrás de Susana Malcorra? Susana Malcorra, como vos bien decís, estuvo en Telecom en la peor época cuando se le negó a los trabajadores de Entel la propiedad participada y encima se echó 450. Estuvo antes en IBM Banco Nación, ¿se acuerdan de aquel affair importante? Seguro. Y después desaparece en la Argentina. Y aparece hace 11 años como una de las mayores responsables de Naciones Unidas, detrás del secretario general, que maneja uno de los programas más importantes de Naciones Unidas, que es el programa de hambre. Es hambre y cascos azules, las dos cosas, ¿no? Que se despliega en 86 países, que tiene 90.000 trabajadores a su cargo, 7.000 camiones o 5.000 camiones, no me acuerdo bien, 70 aviones y 30 barcos, con un presupuesto monumental. Yo digo que es el programa de la zanahoria y el látigo. País que se porta bien tiene recursos, país que se porta mal tiene cascos azules. En Wikileaks se puede ver que en las confrontaciones que ha tenido políticas desde ese lugar tan importante, imagínate, está con las fuerzas militares, con las fuerzas productivas, con el gran complejo militar industrial de Estados Unidos, porque ahí se mete hasta el tema de los alimentos, digamos, ¿no? Claro, no, Obviamente. sí, seguro. Y ha vencido en las confrontaciones políticas al secretario de Estado Powell, ha vencido al jefe de la CIA. Y en realidad viene a la Argentina y si alguien tiene algún amigo del PRO, yo le digo que le pregunte a ver si la conocía Susana Malcorra antes. Yo creo que la conocía Macri y 2 o 3 más que alguna vez fueron por Washington. Tiene una affair también con el tema de los delitos sexuales que puso bajo la alfombra. Tiene en realidad una causa elevada por un comité de expertos en Naciones Unidas de ocultamiento de delitos sexuales de las tropas que ella mandaba y que cuando llegaron las denuncias desde África las escondió bajo la alfombra. Esta es la verdad, o sea que es cómplice de uno de los delitos más aberrantes de la humanidad, castigado por todas las regiones, por todo el mundo y que obviamente encima eran niñas menores. No, sí, sabía. Este Eran casos de pedofilia. Este es el perfil de Nuestra canciller. Que viene a la Argentina. ¿Por qué viene a la Argentina? Viene a la Argentina porque para ser futura secretaria general en noviembre de Naciones Unidas tiene que ser canciller. Dando una primicia. Bueno, viene por ahí entonces. Entonces, ¿pero qué viene? Viene a enfriar el UNASUR, a hacer el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, a alejar, en esto que hablábamos antes del BRICS, pero alejarlo de China, por eso se congelan las represas, y fundamentalmente a que firmemos el tratado del TIPS, del Tratado de la Alianza Transpacífica, que entre otras cosas implica, para que se sepa de qué estamos hablando, en sus cláusulas secretas, y que nos hemos enterado justamente por Snowden, por Assange y por todos los patriotas que hacen de la información algo público, de que contiene cláusulas que impiden la investigación y el desarrollo de manos estatales. Bien. Impide la producción de bienes de consumo. De bienes de capital. De capital. Bienes de capital en manos de... Impide los servicios públicos en manos del Estado e impide la producción de medicamentos, que es un tema que a mí me toca. Bueno, en realidad lo que impone es la claudicación total del Estado y la sumisión a las corporaciones, por así decirlo, que es lo que viene, ¿no? Yo diría algo más, porque hoy las corporaciones, yo las pondría en el eje que está denunciando también Francisco, y que creo que nosotros lo vivimos muy cerca en los 90, que es la superioridad de los sectores financieros internacionales por sobre las naciones. Claro, ahí está el tema. Por eso, la desaparición del Estado-Nación por el reemplazo de las corporaciones, con sus directivas salvajes y obviamente opresoras. Claro. Lo decía Fernando Lugo en una entrevista hace muy poco tiempo. América Latina, con los esfuerzos que ha hecho de integración en el Mercosur, en el UNASUR, la CELAC, etcétera, momentos de integración y de construir la patria grande, se ha considerado como una especie de rebeldía al imperio y que eso tiene sus consecuencias. Ahora, lo que estamos viendo es lo que
Bueno, Chávez ya no está. Es lo que pasó en la Argentina, que tenía que ser castigada y tenía que tener una visualización muy clara sobre cómo le daban un correctivo a la Argentina. Exactamente. Por eso digo, Chávez ya no está, asumió Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, por más mala propaganda que le quieran hacer, porque había algo que estábamos hablando fuera de cámara y cuando estábamos subiendo las escaleras. El plan Cóndor 1 se llevó a cabo mediante las armas, mediante la violencia estatal o a través de los golpes militares. Este plan Cóndor 2 se está llevando a cabo sin armas, sin derramamiento de sangre, pero con hambre y, obviamente, con la hegemonía de lo mediático, del engaño a través de los medios concentrados. Las rampas misilísticas son mediáticas. Exactamente. Entonces, ya no está Chávez, está Maduro en Venezuela. Hay que decir que en Venezuela lo que sucede en la gran mayoría de los casos, al margen de que pueda tener su cuota de corrupción interna, el Estado, donde siempre se da. No se lo combate por eso. Exactamente. Y el desabastecimiento y todas las maniobras que está haciendo la derecha con el apoyo del imperio norteamericano para que el pueblo venezolano sufra el hambre, es lo mismo, o al menos con una sutil diferencia, lo que se está transformando ahora en la Argentina. Exactamente. Sí, porque necesitan, el plan de ellos, voy a arrancar un poquito más atrás. La Escuela de las Américas... La formación de dictadores. Fue la formación de todos los dictadores en la década del 70. Pero después, cuando vieron el fracaso de esa política, instrumentaron dos herramientas. Una, el consenso de Washington, que fue la apertura democrática que todos vivimos con alegría. Seguro. Pero que no nos dimos cuenta que venía con un corset, que era apertura democrática de promercado. Si no sos promercado, dejás de ser democrático. Esto le pasó a Chávez, le pasó a Néstor, le pasó a Lula, le pasó a todo. Es decir, sos democrático mientras tenés... ¿Por qué? Porque el mercado es para ellos, para el imperio, para el neoliberalismo, el ordenador social. Lo que es la sangre al ser humano. Claro, el ordenador social. Mientras que para nosotros es el Estado el que defiende los intereses de los sectores más postergados y deprimidos de la sociedad, y ese surgir del Estado hace que vengan las regulaciones que impiden los negocios. Por eso a Maduro, a Dilma, a Néstor o a Correa o a Evo se los combate, porque son las regulaciones que impiden los saqueos de los pueblos. Esto que vos decís, el hambre. Pero el tema de la desocupación, que es el plan de ellos, tiene que ver con otro tema. Como para ellos el salario es un costo, entonces sí, la desocupación... es un gasto. Claro, es un gasto. Opera la desocupación como una presión sobre la disminución del salario. Una variable de regulación también con respecto a la inflación. Es una extorsión. Si me pedís aumento, te quedás sin laburo, digamos, para ponerlo en plan. La de siempre, la típica. Y a partir de esa desocupación, entonces viene la flexibilización laboral. La que hemos sufrido en los 90. Que tenemos un recuerdo reciente, y por eso Macri hoy tiene, en 120 días de gobierno, un umbral mucho más bajo de tolerancia. Ya hubo 3 manifestaciones, y esta semana hay una manifestación masiva del movimiento obrero organizado de repudio a estas políticas. ¿Por qué? Porque en 120 días produjo 140.000 despidos entre la parte pública y la privada, y esto se va a acelerar porque justamente al ser menor el umbral, el conflicto social está más cercano. Ahora, qué terrible, ¿no? Cómo operan los medios hegemónicos, porque de alguna manera, y lo vamos a seguir hablando en el cuarto bloque, ¿cómo hacen para convencer a la gente que ha recibido tanto de parte del Estado, ¿no? De la política nacional? Porque vos lo marcaste bien. Por un lado son las empresas, o el mercado, si lo queremos llamar de esta manera, y por el otro lado es el Estado. Así es. El mercado no tiene asistencia social. Es darwiniano. Exactamente. Elimina al más débil. Exactamente. Es la guerra del más fuerte. Va a sobrevivir quien tenga la mejor posición, las mejores oportunidades, el que pertenezca a los círculos,
Y el que no pertenezca morirá, lo dejarán morir. Sí. Y obviamente eso redunda en que no hay oportunidades, que no hay manera que el hijo del obrero no siga siendo obrero, que aquel que es obrero pueda mejorar su estándar de vida, sino que se lo va a seguir sometiendo para llevarlo aún más abajo. Por esto que decías, si no aceptás la reducción del salario, te quedas sin trabajo. Y por el otro lado el Estado, que es la madre, es quien te cobija y quien te da la oportunidad y quien te cuida. A menor Estado, menos políticas sociales. Ahora lo vamos a hablar en el cuarto bloque. Siga aquí con nosotros en Bajo la Lupa de Gales, tos incluida por Arnur TV.